formación teológica, porque María nos lleva a Cristo. Ella nos invita a saber agradecerle la vida, la salvación. Y yo quisiera pues resonar y hacer un tributo a todos los hermanos que bailan, en especial a aquellas familias, los papás, las mamás, que traen, que hacen bailar a sus hijos y sus hijas en agradecimiento por los favores que recibe nuestra Madre. Esta es tradición nuestra desde tantos años, es tradición también de la mentalidad, de la cosmología maya, de la cosmovisión maya, de saber estar en este contexto de los 4 elementos del universo, y que nosotros vamos a entrar en conclusión celebrando la fiesta compartiendo las cualidades de estos 4 elementos, y que Jacatenango sea un pueblo que sepa acrisolarse de sus males, que sepa salir de la sed de las cosas malas, y que sepa también alimentar con la vida, con vida que sea buena, vida cristiana, guiados bajo la sombra de nuestra Madre la Virgen. Muchas gracias por su atención. Felicidades a todos. Que nuestra Madre nos bendiga. Gracias, Padre Orvin. Un aplauso a la Virgen. Aplausos para el Padre Arnulfo Delgado, además de sacerdote, en su calidad de antropólogo, nos comparte parte de la historia de los bailes y por supuesto la cosmovisión de nuestros ancestros. Bien, de manera muy especial vamos a agradecer profundamente a los diferentes bailes folclóricos tradicionales de nuestro municipio de Jacatenango. Agradecemos profundamente a los cofrades, bailadores, músicos del baile de moro, del baile de venado y por supuesto del baile de toro. Gracias. De esta manera les suplico a que le brindemos fuertes aplausos al baile de toro. Gracias. Agradecemos la participación del baile de moro, del baile de venado y del baile de toro. Gracias por su valiosa participación en esta noche. Infinitas gracias entonces a todas estas personas que hacen posible que podamos deleitarnos con estos 3 diferentes bailes. Así que también queremos agradecer en esta noche a estas personas que han colaborado y que han apoyado para poder realizar esta noche mariana. Así que agradecemos el apoyo de las familias y de las casas comerciales. Claro que sí. Agradecemos profundamente a la familia Domingo Silvestre, a la familia López Contreras, a la familia Jesús y Rosario, a Curiosidades José, a Marinas Salón. También agradecemos a Golden Pizza, Tienda Guimeda, al señor Matías López, Hotel Jeffrey, la Clínica San José del doctor Eddie Hurtado. Agradecemos también al señor Manuel Dionisio Montejo. Agradecemos también a La Esperanza, Clínica Médica del doctor Luis Enrique Camposeco. Agradecimientos sinceros a Tienda Reinas. Agradecimientos también a la licenciada Betsaida Hurtado. Agradecemos también a la familia Hernández Díaz. Al restaurante ADE. Al restaurante El Fogón, gracias. A Plaza Café también agradecemos. Agradecemos también a Alquileres Naemi. A la cooperativa La Inmaculada Concepción de Jacatenango. Agradecemos a Tienda Los Ángeles. Al doctor Elvis Cruz. Agradecimientos sinceros a la familia Díaz Domingo. Agradecimiento Méndez. A Pan Yesi, gracias. Y por supuesto a Radio Santo Hermano Pedro. También agradecemos al señor Juan David Ross, a la señora Carmen Méndez Juan, a Ramón Delgado y por supuesto también agradecemos a todos los consejos comunitarios que hoy están presentes por su apoyo, a los monaguillos que también nos acompañan en esta noche y al grupo
grupo de jóvenes amigos en Cristo quienes han trabajado arduamente para realizar esta actividad. Por supuesto, gracias al apoyo también del padre Orville Morales, a quien le damos la bienvenida en esta noche. Aplausos para el padre Orville. Bienvenido, padre. Muchas gracias de todo corazón a los medios que nos permiten unirnos tanto en Jacaltenango como en el extranjero a nuestros hermanos e iniciar de esta manera las celebraciones de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Gracias por su presencia entre nosotros, gracias a Padre Magnolio, que también está hoy en Francisco, que está también con nosotros esta noche. Bueno, para mí es motivo de una inmensa alegría que con el apoyo de la evangelización para parejas, necesitados todos de Dios, evidentemente, han venido realizando una a Dios y hoy como un regalo, como una ofrenda a nuestra Madre Santísima y por supuesto a cada uno de los miembros de esta parroquia, con el apoyo y el respaldo de estas familias, hoy tenemos nuevamente entre nosotros ni más ni menos que al ministerio de bienvenida a nuestra parroquia, a nuestro bello municipio de Jacaltenango. De música del Verbum y venimos del Salvador para partir con ustedes de nuestras vidas, y también queremos compartir con ustedes las gracias y los frutos del Espíritu Santo, glorificar el nombre del Señor. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos también acercarse a la mesa del y también colaborar cualquier libro que usted compre, cualquier CD que usted compre.